La señora Sheinbaum, con la iniciativa de reformas a la ley de amparo, pues ya nos vio la cara. Y resulta que los comunicadores, los reporteros, los intelectuales, la oposición que representa el PRI y el PAN, pues en contra de esas acciones de aprobar leyes que no son más que una forma de control de los mexicanos, me parece que no dan el ancho, no tienen altura de miras, están pues resignados a soportar esas humillaciones porque están recibiendo subsidios del gobierno y no han demostrado tener los principios de dignidad, de amor por México, de involucrar a todos los mexicanos que son pensantes y libres para hacer una oposición firme a los excesos y abusos de autoridad, pues se han salido con la suya. Iniciaron con la reforma al Poder Judicial, establecieron ya un sistema judicial a modo, se le quitó la independencia y autonomía, el contrapeso que tenía para evitar los abusos de autoridad del resto de los poderes. Terminaron con la libertad de expresión, con su ley de telecomunicaciones y radiocomunicación o como se llame. Ahora nos imponen una nueva ley de amparo y en mi concepto, pues ya estamos en una situación de autoritarismo. Y así es porque un gobierno que aparenta actuar en beneficio del pueblo, pero que en la realidad lo perjudica con leyes, pues se llama tirano, déspota, autoritario, populista, y se llega también a una degradación de la democracia conocida como la oclocracia. Y mientras los periodistas, comunicadores y demás eh, se desviven por dar su punto de vista de que esta nueva reforma a la ley de amparo va en contra de las mismas normas constitucionales, como es el haber puesto en su transitorio que se va a imponer la retroactividad que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Federal para resolver con esta nueva ley asuntos pendientes de resolver y que debido a que está prohibida la retroactividad debe ser con la ley anterior y que es una reforma dedicada a Ricardo Salinas Pliego y además empresarios que tienen deudas pendientes con el fisco, pues se quedan cortos en realidad con la visualización de lo que está pasando en México. Yo creo, bajo mi punto de vista, que ya no más falta que nos pongan la pata en el pescuezo. Y creo que la oposición, si es que puede llamarse de esa forma, me refiero a los partidos políticos que se supone que son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país, pues no están dando el ancho.
y para acreditar que están distraídos muchos personajes que son intelectuales. Me refiero al caso de José Ramón Cosío, que fue ministro de la Corte. Pues es un individuo inteligente, pero no tiene malicia, no tiene intuición de que lo que está haciendo este gobierno es distraer la atención para definitivamente ponernos en una situación como el de Venezuela. Y para acreditarlo me permito exhibir este personaje, José Ramón Cosío, que no pasa de ser un tipo ingenuo y que no ve la gravedad de que lo que pasa en México es todavía mucho más trascendente que la ley de amparo, porque lo que va a pasar es que pues una ley que no tiene efectos de garantizar la protección de los ciudadanos, pues va a ser inútil recurrir a dicha instancia. Pero para estar en contexto, me permito exhibir la defensa de José Ramón Cosío, en donde dice que esa reforma tiene algunos beneficios, como el que ya los procedimientos se hagan de manera electrónica respecto a las notificaciones, a la presentación de demandas con recursos y demás. Y que por otro lado lo negativo, según él, es que pues la cuestión de la suspensión en relación con el congelamiento de cuentas y además sobre el interés general, que es otro tema muy sobado, y que en realidad lo que hace José Ramón Cosío es irse con la finta, es seguirle el juego a esta distracción del gobierno. Y para acreditarlo me permito exhibir sus declaraciones así. Y efectivamente, esta iniciativa, a mi parecer, es regresiva y sí nos está recortando muchísimas posibilidades. Quiero decir esto ya no es una iniciativa del presidente López Obrador, esto ya no tiene que ver con la reforma judicial, esto es una reforma o una iniciativa que está planteando puro y duro la presidenta Sheinbaum. Pero si te das cuenta, en los considerandos de la iniciativa hay una parte muy importante, cita la reforma judicial de 2024 y dice, eso dio pie a esto que sigue siendo la reingeniería del Poder Judicial, o sea, lo plantea como una continuación de... Claro. Pero en términos de lo que dispone la Constitución como resultado de la reforma de septiembre del año pasado, no tendría esto una continuidad. Me parece que es montarse en esa retórica, pero no es, como te diré, una armonización de la ley de amparo a partir de lo que dispone la acción. Esto tiene una autonomía. Y leyendo la iniciativa yo he encontrado que la podríamos dividir en tres grandes partes. Una que me parece pertinente, plausible. ¿Por qué? Porque está haciendo una modernización del amparo. Lo que está diciendo es el juicio de amparo en su tramitación, los expedientes, etcétera, tienen que ir a lo electrónico. Bueno, eso está bien. Que se facilite, que se abra a más personas y que las personas puedan procesar. Eso está bien. Segundo, dice, las sentencias de amparo tendrán que dictarse en un máximo de 60 días. También está bien, pues las personas no tienen por qué estar esperando allí años para que se dicte su sentencia. Y una tercera que también me parece adecuada, es un poco técnica, pues dice, la sentencia se publicará aun cuando no estén publicados los votos particulares de... Bueno, estos personajes están perdiendo el tiempo. No se dan cuenta que a pesar de la fachada de que se gobierna para el pueblo, resulta que las acciones y las reformas a esta ley de amparo, y se puede aplicar lo mismo a la reforma constitucional, van
en contra de los intereses populares y sí fortalecen a un régimen autoritario, abusivo. Y creo que están cayendo en el garlito de distraer la atención en una reforma que ya no tiene ninguna trascendencia en el país, porque ya se perdió la esencia de lo que es el juicio de amparo. En efecto, se supone que la ley de amparo debe tener por objeto el control constitucional y que según el artículo 1 de esta ley, con el juicio de amparo se resuelven todas las controversias que se susciten en contra de normas generales, actos, omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos, las garantías para su protección consagrados en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales, y que por otro lado se da para garantizar a los ciudadanos que no van a ser objeto de abusos de las autoridades. Quiere decir que con esta reforma a la ley de amparo, pues al quitar la esencia de la suspensión y al establecerse que ya no va a haber materialmente la posibilidad de que la autoridad responsable cumpla con la sentencia, aun cuando se matice. Se van a dar casos seguramente si hacen modificaciones a esa parte. De todas maneras se pierde la ejemplaridad de la ley, la obligatoriedad de que se cumpla la ley. Pero independiente pues de lo inútil que ya es recurrir al juicio de amparo, que ya no hay un Estado de Derecho, yo creo que José Ramón Cosío y hasta Carmen Aristegui, que es una mujer muy inteligente, muy astuta, creo que están cayendo en el engaño de este gobierno y están dejando lo más por lo menos. Y creo yo que ya estamos viviendo en un régimen autoritario y que todos estos personajes deben dejar de ser tibios y atacar realmente el problema del autoritarismo, del populismo y de la forma populista de este desgobierno. Y por otro lado, el gobierno, para seguir el juego a estos ilusos, ingenuos, utiliza a un sujeto que fue ministro presidente de la Corte, muy corrupto, Arturo Saldívar, para hacer una defensa de una ley de amparo a modo que él mismo fue autor, porque es un servil, es un palero de la cuarta de formación, y como defensa dice que la ley de amparo es moderna, que no es regresiva, que es progresiva, que va a proteger al ciudadano. Y la realidad es que lo que está fortaleciéndose con esta ley de amparo, pues es el autoritarismo. Fortalece el poder del régimen de Morena. Y para acreditar que este señor Saldívar no es más que un convenenciero que está
cooperando para destruir totalmente nuestro sistema político mexicano, sobre todo la democracia. Me permito exhibir la explicación que da el corrupto así. Entonces, ¿qué se hace en esta reforma? Primero, se actualiza con la reforma judicial para que los plazos en el amparo sean mucho más breves, sean más ágil el amparo. Segundo, se establece ya el amparo digital, que es muy importante. Cuando yo fui presidente de la Corte en la pandemia, digitalizamos toda la justicia federal. Después esto se perdió con mi sucesora, como se perdieron muchas cosas en ese periodo, y ahora se establece en la ley avanzar hacia la justicia digital. Esto imagínate lo que se va a ahorrar en papel, en tiempo, en traslados, en muchas cosas. Esto va a ser un parteaguas en la historia del amparo. Bueno, este sujeto es un corrupto y un traidor. Siendo presidente de la Corte, servía para que las resoluciones que se daban del gobierno fueran favorables. Así lo reconoció López Obrador al confesar que este sujeto era muy dócil, que le llamaban y él accedía para llamar a los jueces, y es más, hasta para presionarlos para que las resoluciones fueran en contra de los quejosos y a favor de el gobierno. Y una recompensa, un premio a su abyección, a su traición, a su juramento de desempeñar su cargo de presidente de la Corte, fue el haberle nombrado ahora como el autor de la reforma a la ley de amparo, y además como asesor o auxiliar de la señora Corcholata. Es decir, que este sujeto no tiene calidad moral para hablar de las bondades de la ley de amparo. Pues el hecho de que quede incluido en la ley de amparo, que ya va a ser más expedita el procedimiento con medios digitales, pues esto es una estupidez, porque el artículo 17 de la Constitución Federal, sin necesidad de que esté plasmado en la ley de amparo, pues ya está establecido que todas las personas tienen el derecho de recurrir a los tribunales para que se les imparta justicia de manera pronta, completa, imparcial, y desde luego que al decir de manera pronta o expedita, pues ya está establecido, ya ni necesidad hay de poner nada en una ley secundaria como es la ley de amparo, porque en el mismo artículo 17 se señala que se dará mayor importancia a la rapidez de la justicia, aún en contra de formalismos establecidos por las mismas leyes secundarias. Y hago esta opinión porque en realidad se trata de una reforma a la ley de amparo a modo para fortalecer al gobierno y para perjudicar a los ilusos que vayan a hacer uso de el amparo, puesto que ya se le privó de el control constitucional que debería ser la esencia de la ley de amparo, y consecuentemente pues es por demás estar perdiendo el tiempo en una reforma como se hizo también con la oposición a las reformas relativas al Poder Judicial. Estamos en manos pues de puros ineptos, corruptos, sin ética,
sin moral, y lo que está logrando el gobierno del autoritario de la Sheinbaum es pues distraer la atención de los problemas más importantes del país, porque en primer lugar no hay salud. Está establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal la obligación de que toda persona tiene derecho a una salud de calidad, entre otros derechos sociales. Y a diario se les mueren personas, inclusive afuera del Seguro Social y de otras instituciones de gobierno. No hay medicamentos. Estamos en manos de la delincuencia organizada. Diario hay crímenes en todo el país y la corcholata no es más que un alcahuete de los delincuentes, porque recibieron dinero del cartel de Sinaloa, de los Zetas, etcétera. Ya están las dos investigaciones de la DEA. Está la denuncia, la acusación de Donald Trump en contra de la corcholata, que gobernaba con la delincuencia y que les tenía miedo. Entonces, se está perdiendo el tiempo ya en discutir estas atrocidades, porque es claro que las acciones y las leyes que está haciendo el gobierno con una fachada de gobernar en beneficio de las clases populares, pues es algo totalmente falso, porque lo que hacen es fortalecer el poder, el régimen de Morena, y por ello ya son conocidos como tiranos, como déspotas, autoritarios, populistas, y ya estamos viviendo en una dictadura con fachada constitucional. Se llegó a una degradación de la democracia y también puede considerarse que ya es una oclocracia. Se acabó con nuestro sistema político de gobierno de ser una república democrática, representativa, laica y federal. Y ya no más falta, pues, que nos pongan la pata en el pescuezo, porque ya nos vieron la cara de pendejos desde hace tiempo. Muchas gracias.